Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 9 del grupo 102. Esta es nuestra evidencia de aprendizaje de la unidad de aprendizaje de comprensión y expresión lingüística avanzada. El tema que nosotros escogimos es el lenguaje inclusivo. Nuestro equipo está compuesto por 6 integrantes, empezando por Eduardo Saavedra Treviño, Malcolm Gael Salinas Palomares, Ángel Jesús Segura Mendoza, Isabela Guadalupe Silva, Fátima Silva Carlos y su servidora Sofía Gabriela Sepúlveda Chávez. Buenas tardes, mi nombre es Ángel y voy a dar introducción al tema ya mencionado. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo o no sexista intenta borrar las discriminaciones que se producen en la lengua escrita u oral con respecto a mujeres, hombres y transexuales. Es una lucha del colectivo feminista que ha logrado mucho en oponerse a la sociedad machista tradicional y que en este, como en muchos otros ámbitos, choca con una barrera de costumbres ancestrales que se hace difícil cambiar. En cuanto al lenguaje, es también producto de esa misma sociedad que identifica como femeninos o masculinos ciertos términos, privilegiando al varón y dejando fuera a aquellos que no se encuentran comprendidos de esos dos sexos, pues tienen una orientación sexual diferente. El lenguaje inclusivo tiene por meta democratizarlo, igualando a todos los seres humanos al momento de nombrarlos. Dentro del lenguaje inclusivo se pretende no solo que las palabras masculinas tengan una versión femenina, por ejemplo, una mujer no es la presidente o la ministro, sino la presidenta o la ministra. Un claro ejemplo de machismo es llamar hombres a todos los seres humanos, sino también incorporar un género neutro. Es aquí donde estaría representado el verdadero lenguaje inclusivo, que abarque a quienes son transexuales o no se autoperciben identificados en un género. Los que se nombrarían, por ejemplo, como ministre o doctore o licenciade. La X se lee como una E. También se propone directamente escribir la E en lugar de la X para facilitar la lectura. Todas sería hablar en femenino, todos en masculino y todes con X o todes con E en neutro. Si usamos estas últimas palabras, se incluirían realmente a toda la humanidad, sin hablar ni en femenino ni en masculino. También se propuso usar el arroba, pero en este caso, si bien están incluidos varones y mujeres, no le están las personas transexuales. Comenzamos con el desarrollo. La noción de lenguaje inclusivo comenzó a popularizarse en los últimos años. El concepto alude al modo de expresión que evita las definiciones de género o sexo, abarcando mujeres, varones, personas transgéneros e individuos no binarios por igual. Hay quienes consideran que el lenguaje convencional, cuyas reglas de nuestro idioma son establecidas por la Real Academia Española, resulta machista. Por eso proponen apelar a un lenguaje inclusivo que tenga en cuenta a toda la diversidad humana, incluyendo a quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros vinculados a la biología, el hombre y la mujer. Mientras que el movimiento feminista y otros sectores sociales impulsan la implementación del lenguaje inclusivo, algunos intelectuales ya han expresado su oposición o sus dudas. El español Arturo Pérez Reverte, el canadiense Steven Pinker, el argentino Alan Pauls, entre otros, mostraron sus reservas respecto al uso de la E o de la X para borrar las diferencias de género. ¿Por qué temerle a un fenómeno que puede mejorar la vida de tantas personas? El lenguaje inclusivo es un objeto ideal, una utopía, pero podemos alcanzarlo si abrimos nuestras mentes y nos ponemos en el lugar de quienes sufren su ausencia. Pensemos en el siguiente ejemplo para entender cuán impreciso puede llegar a ser el español. Si hay 1.000.000 de mujeres y queremos hacer referencia al grupo completo, decimos todas. Sin embargo, si hay 999.999 mujeres y tan solo un hombre, estamos obligados a decir todos. Solo por un hombre volvamos masculinos al grupo entero. Dado que la lengua no es perfecta sino perfectible, o sea, capaz de ser perfeccionada, adoptar la palabra todes para referirnos a un grupo mixto no es aceptar una derrota. No implica decepcionarnos de un ser que creíamos impoluto, sino retocar uno de los tantos defectos de una creación humana, así como lo hacemos con las viviendas, los muebles y los aparatos electrónicos. Sabemos que en otros idiomas no existen estos problemas, que las personas de cualquier sexo y género se sienten incluidas en situaciones similares, y esto debería servirnos de ejemplo para intentar mejorar el nuestro hasta conseguir el mismo nivel de comodidad en todos nuestros hablantes.
La importancia del lenguaje inclusivo. El lenguaje es poderoso, dinámico, y define la forma en la que vemos el mundo. Las palabras que utilizamos para comunicarnos son las bases para nuestra conexión con otros, con nuestro entorno y con nuestra propia identidad. Sin embargo, en algunos casos, el lenguaje puede ser utilizado para excluir a ciertas personas o reproducir sesgos negativos hacia otras. Esta práctica lingüística enfoca su crítica en la mirada masculina como posición central en el mundo, pues no solo invisibiliza a lo femenino, también marginaliza a las personas de otras entidades, como los trans. Identificarnos en nuestros propios términos y ser reconocidos con palabras inclusivas forma parte de la democratización del lenguaje y del orgullo de ser quienes somos. Tipos de lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo no sexista. Es el lenguaje que se usa para representar a los hombres y a las mujeres. Lenguaje inclusivo no binario. Se usa para incorporar a las personas fuera del sistema binario. Pero en realidad no solo se emplea para incluir a las personas de género no binario, sino a todos los géneros posibles. Razones para usar el lenguaje inclusivo. Incluye a todos los géneros e identidades, rompe con las ideas sexistas y patriarcales, las actitudes discriminatorias, busca la valoración de la diversidad, su uso propicia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ, amplía la manera de pensar al mundo más allá de lo que te imaginas. Empezamos por reconocer las diversas identidades y llegamos a entender distintas formas de comprender al mundo. Los angloparlantes le prestan muy poca atención a la distinción de género en su gramática y han usado el género neutro durante cientos de años. Por ejemplo, la palabra they, ellos o ellas, que no tiene género, fue utilizada como pronombre singular por excelencia desde el siglo XIV, junto con sus derivados, y llegó lejos en 2015. Fue elegida como la palabra del año por la American Dialect Society y fue reconocida oficialmente por la Upstyle Guide. Asimismo, cada vez más sustantivos que tienen variantes masculina y femenina suelen considerarse inapropiados e incluso sexistas. Las actrices norteamericanas están utilizando la palabra actor para definirse en vez de actress. Solo un ejemplo entre muchos, contaron en Weibo. Se puede facilitar utilizar el lenguaje inclusivo al escribir, ya que los vamos pensando, escribiendo y leyendo y nos percatamos de los errores y los cambios. Pero al hablar incluso podemos trabarnos ya que no estamos tan familiarizados a utilizar pronombres inclusivos. Pero es cuestión de solo tomarte el tiempo de hablar e incluir a tu vocabulario palabras inclusivas. Estos son algunos ejemplos y consejos expuestos para empezar a implementar un lenguaje más inclusivo. Evitar mostrar a las mujeres como apéndice de los hombres. En lugar de decir los migrantes y sus familias, utilizar la población migrante. No equiparar a las mujeres con la infancia. En lugar de decir fallecieron 10 personas, entre ellas 3 mujeres y 2 niños, utilizar fallecieron 10 personas, 5 mujeres, 5 hombres, 3 mujeres y 2 niños. Simetría en el tratamiento. Preguntarse si es una cualidad relevante en su contexto y utilizar la misma construcción para un hombre que para una mujer. No hacer referencia al físico o a la condición sentimental de una mujer si no lo haces igualmente con un hombre. Desmontar estereotipos. Las mujeres de la limpieza por el personal de limpieza.
Usar sustantivos genéricos. Es un gran logro para el hombre, es un gran logro para la humanidad. Sustituir ser por estar. Estamos comprometidos con este proyecto tenemos un compromiso con este proyecto. Eliminar artículos y o pronombres. Si mandas un mensaje a alguien, sí puede verlo. Si mandas un mensaje a alguien, puede verlo. Utilizar pronombres neutros. Al interesado, a quien le puede interesar. Como conclusión, consideramos que el lenguaje inclusivo es una acción que ayudará a la sociedad a sentirse más integrada. En la actualidad, distintas cosas, acciones, entre otras, se han vuelto normales o que no se consideran anormales, en comparación a años anteriores, tal como las diferentes orientaciones sexuales. La vestimenta, tu apariencia física, no te define como persona. El lenguaje inclusivo es una de las acciones que debemos tomar y agregar a nuestra rutina. Las personas han sido más libres o muestran más como son en la actualidad, y los debemos respetar como son y tratarles como quieren. No debemos intentar cambiar algo que no debe cambiar. Si hablamos de los pronombres de cada persona, ahora son libres de escoger cómo quieren que se les llame, y debemos de llamarlos por esa manera, no por otra. Va a ser algo difícil porque estamos tan acostumbrados a decirlo por el género que nosotros pensamos que es, y cuando pasa algo así nos confundimos por la rutina que ya teníamos. Sin embargo, es la obligación social que nosotros tenemos con los demás para que se sientan incluidos sin ofenderlos. Pensamos que es importante tener estas acciones para poder cambiar el pasado y crear un nuevo futuro, donde todos puedan ser ellos mismos sin miedo a lo que la gente dirá, y así la gente los acepte sin estereotipos de ninguna clase. Gracias por su atención. Esta fue nuestra evidencia de aprendizaje.